nos ha informado no solamente de una importante incautación de droga líquida, de un cargamento millonario reportado aquí en Panamá y en un trabajo realizado por Seraflor, sino también la reciente ubicación y destrucción de un campamento donde se practicaba minería ilegal. Voy a empezar con este último tema porque Jorge Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras, nos acompaña esta mañana. Señor director, un placer tenerle con nosotros. Bueno, arrancando este mes de diciembre en un año que definitivamente han tenido ustedes mucha actividad, más allá de esa gran responsabilidad de atender esa crisis migratoria. Sí, Catalia, buenos días. Buenos días, comunidad panameña. Efectivamente, el Servicio Nacional de Fronteras no para de operar. Nosotros mantenemos un esfuerzo decidido contra todas las actividades ilícitas que puedan desarrollarse en las fronteras, en ambas fronteras. En este caso, durante la semana, nuestras patrullas del Servicio Nacional de Fronteras, específicamente en el sector del Caribe, ubicando la vertiente del río Pito, ubican un campamento clandestino, logrando capturar 8 ciudadanos de nacionalidad colombiana que mantenían 2 dragas utilizadas para la extracción de oro de manera industrial en esos sectores. Esto lo encontramos nosotros gracias a la colaboración de las autoridades tradicionales que nos llaman, nos informan, y nosotros junto con nuestro personal podemos llegar al sitio y verificar qué tipo de actividad se está desarrollando. Bien, ahí están las imágenes. ¿En qué punto exacto fue ubicado este campamento y desde cuándo calculan ustedes que venían operando? Catalia, si nos ubicamos Puerto Valdía prácticamente en la frontera con Colombia, un poco más está la comunidad de Carreto, al río Carreto, que es el que va hacia el lugar, entonces ese es el río donde nosotros ubicamos esto. Y esto es gracias a las autoridades comarcales. Ellos nos informan que hay un tipo de actividad inusual y nosotros con personal de inteligencia, Ministerio de Ambiente y Ministerio Público logramos llegar al sitio y verificar esta actividad. Como tú ves, son campamentos clandestinos de carácter improvisado, pero hay personas realizando actividad de dragado de los ríos. Esto es lo que contamina y erosiona la capacidad del río, contamina el río con el mercurio que utilizan para separar el oro, y ahora mismo tenemos una línea de investigación con el Ministerio Público y el Ministerio de Ambiente sobre estos ciudadanos colombianos. ¿De dónde consiguen esa materia que necesitan, esos químicos que necesitan para ese tipo de minería artesanal? Ellos los traen de Colombia. En su mayoría todo ese material es utilizado, extraído de Colombia, donde es fácil, accesible. Ahí hay un problema grande de minería. Y ellos lo que han hecho es que han pasado la frontera e inician este tipo de actividad de este lado de Panamá. Ahora bien, ¿cuánto daño causa? ¿Ustedes tienen apoyo también de autoridades como Mi Ambiente, por ejemplo? Sí, claro que sí. O sea, y tienen ustedes sospecha de que así como hay otros campamentos. Bueno, Darién es inmenso. Hablábamos antes de iniciar la entrevista de que es una práctica ya desde hace mucho tiempo en la provincia del Darién. Sí, tenemos que entender que la minería viene arraigado con nuestras culturas, nuestros indígenas, la comarca en verdad, para ellos la minería es algo tradicional, pero la minería artesanal, no la minería a estos niveles. Cuando tú metes una draga, vas entonces a destruir el río, afecta las fuentes hídricas, y cuando tú combinas químicos para separar el oro de la tierra, entonces ese oro cuando se lava y se vierte ese químico es lo que mata a los peces, y en su futuro va a iniciar la contaminación y a contaminar las aguas que no se van a poder utilizar y no van a poder beber, y entonces daña a las comunidades que están abajo. Sí, bueno, este es un ejemplo para que vean que el Servicio Nacional de Frontera, bueno, más allá de ofrecer la seguridad, es también la responsabilidad que ustedes tienen para poder detectar a tiempo actividades que dañan el ambiente en ese pulmón nuestro, que tanto hay que cuidar. Sí, Castalia, la seguridad es multidimensional y así el Servicio Nacional de Fronteras, como parte de la seguridad humana, nosotros tenemos que velar por la salud de nuestros indígenas, de nuestros pueblos, y estas actividades que son promovidas por el crimen organizado son las que afectan la salud humana de nuestras comunidades indígenas principalmente, que en muchas ocasiones por ignorancia utilizan este tipo de químico como es el mercurio, que es altamente contaminante y que va a contaminar todas las fuentes hídricas que ellos mismos van a utilizar. ¿Cuántas personas fueron retenidas en esta operación? En este caso fueron retenidas 8 personas, todos de nacionalidad colombiana. Ahora mismo también Migración está colaborando con nosotros. Hay una investigación abierta de este tipo de actividad y nosotros seguiremos patrullando, ubicando estos tipos de campamentos en colaboración con las autoridades tradicionales. ¿Ellos se les sanciona por prácticas? ¿Es penalizado esto o son sanciones administrativas? Esto es penalizado. Todo depende de la cantidad de pruebas que nosotros, indicios que nosotros podamos aportar a la investigación o la investigación que se hagan en su futuro. Pero esto es un delito. ¿Y qué mensajes a las autoridades y a las comunidades
Aquí lo importante es que el éxito de nosotros depende de la colaboración de las autoridades, principalmente las autoridades tradicionales, con todos los comuneros de la comarca Gunayala o la comarca Emberá o la provincia de Darién, que puedan aportar información para nosotros direccionar nuestros esfuerzos, y no solamente en la comarca Gunayala, sino la provincia de Darién, que también está afectada por este tipo de actividades de minería ilegal, y no solamente en las áreas montañosas, sino en las áreas de las costas. Y nosotros también, de mano con el Ministerio de Ambiente, estamos direccionando esfuerzos a puntos específicos que en prontos días nosotros vamos a dar resultados. Hablemos del decomiso de cocaína líquida. 11 millones de dólares, director, aproximadamente el valor de ese decomiso. Bueno, Castalia, como te mencionamos, nosotros tenemos una serie de actividades, y una de estas actividades es la lucha frontal contra el crimen organizado promovido por el Clan del Golfo, que es el ente criminal que está del otro lado de la frontera con Panamá. Este tipo de actividades son las que le generan más ingresos a ellos. Nosotros hemos descubierto, y es el tercer decomiso que el Servicio Nacional de Frontera hace en esta modalidad de droga líquida, tratando de utilizar las costas, embarcaciones de cabotaje, embarcaciones artesanales para mover esa droga por nuestras costas y llevarla a su destino final, que debe ser un lugar donde la procesen. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que como nosotros en nuestras costas utilizan muchas embarcaciones con este tipo de combustible en tanques, es fácil de camuflarla. La mezclan con combustible y al olfato los canes no lo detectan, y tampoco nosotros como humanos podemos diferenciar qué tipo de químico es. Pero gracias a la colaboración y la sinergia operacional que hay en la frontera con la Fuerza Pública Colombiana, pudimos hacer este operativo, pudimos detectar esta embarcación, y esto nos representó 408 litros de combustible, de cocaína mezclada con combustible, que al ser separada y decantada puede rendir 350 kilos, y eso en el mercado son 11.7 millones. ¿Hacia dónde iba ese cargamento? Definitivamente a Panamá no va a llegar, porque ese tipo de droga necesita ser procesada. Aquí este tipo de laboratorios en Panamá nosotros no tenemos referencia. Él iba en tránsito, pero la tarea es detenerla, interdictar, porque esto es droga que no va a llegar a las costas, esto es droga que va a afectar a la finanza de una organización criminal. ¿Y cuántas personas fueron detenidas allí? ¿Había panameños allí? En este caso fueron 2 personas detenidas, fueron 2 panameños de ascendencia indígena, y en menos de 72 horas fueron sancionados con 90 meses de prisión. O sea, 90 meses de prisión, o sea, estamos hablando de un cargamento millonario. Importante señalarles, las rutas, ustedes han tenido que reforzar con el CENAM esas rutas. O sea, ¿qué ha pasado con esa actividad de movilización de droga y materia prima como esta desde Colombia? Bueno, nosotros mantenemos un operativo conjunto de mano de la Fuerza Pública, donde el CENAM junto con nosotros en las costas mantenemos un bloqueo, no solamente para la actividad del narcotráfico, sino que también tenemos otros factores de inestabilidad que utilizan las costas con un medio para movilizarse, en este caso la migración ilegal, que para nosotros es un esfuerzo decidido, es una promesa del señor presidente, y a eso hemos visto en el comportamiento del movimiento migratorio. Gracias a ese esfuerzo que hemos hecho, todos los recursos que se han abocado principalmente en el sector del Caribe y en el sector del Pacífico, que lo que ha hecho que ha desalentado el movimiento por migrantes en esa área, y también los éxitos que tenemos en interdicción, y lo puede ver con los números que tienen nuestros compañeros del Servicio Nacional Naval. Es importante que recordemos que al inicio de toda esta crisis ustedes nos alertaban de que ese tráfico humano, porque hay que denominarlo así, representa millones de dólares financiados también por el crimen organizado, que veían esto una oportunidad de negocio, no solamente el tráfico de drogas, sino en esto. Así que usted lo que nos está diciendo es que al frenar esa movilización de migrantes ilegales, se empieza nuevamente a reactivar el tema del narcotráfico. Bueno, son factores de inestabilidad que trabajan de manera independiente, pero utilizan la misma ruta. Pero las acciones operacionales que yo haga contra uno afecta al otro. Así que nosotros nos mantendremos en los bloqueos costeros, mantendremos los patrullajes, mantendremos el acercamiento con las comunidades, que son los que nos informan a nosotros lo que está sucediendo. Y aprovecho, señor director, antes de terminar, ¿cómo se mantiene esta movilización de migrantes por las rutas detectadas por ustedes y que están siendo controladas en estos últimos meses? Bueno, Castalia, nosotros vemos en la migración día a día, y también tenemos un ojo puesto en lo que está sucediendo en la política internacional y en los países emisores. Nosotros podemos decir que al día de hoy hay menos 199.000 migrantes menos que el año pasado. Este mes solo ha pasado el 10% comparado con lo que cruzó el año pasado, día por día. Esperemos nosotros cerrar por encima de los menos 200.000 migrantes, que era lo que nosotros teníamos en la perspectiva para este año. Hay una disminución drástica desde el mes de julio,
producto de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para primero canalizar todo el flujo migratorio por una sola ruta y desalentar el flujo migratorio por Panamá. Sabemos que hay nuevas rutas creadas, rutas marítimas que evitan que el migrante no pase por Panamá, y también tenemos que ver qué está pasando en el país receptor. Estados Unidos acaba de pasar unas elecciones, vienen unas nuevas políticas migratorias, endureciendo las políticas migratorias según lo que nosotros podemos ver en fuentes abiertas. Entonces eso está causando un efecto, y nosotros tenemos que ver no solamente qué es lo que pasa en el sur, sino qué va a pasar en el norte con ese grupo de migrantes que están condensados y que están ahora en espera en Centroamérica y México para poder cruzar a Estados Unidos. Quiero agradecerle al director de Senafron, Jorge Gobea, por acompañarnos esta mañana, dando a conocer más detalles de ese esfuerzo que se hace para eliminar y erradicar del Darién esos campamentos dedicados a la minería ilegal. Un poco el recuento de lo que ha sido la importancia de este decomiso de droga líquida para el país. Por supuesto, este último balance que nos ha hecho sobre el número de migrantes que han disminuido drásticamente en los últimos meses al cruzar la selva del Darién. Director, muchísimas gracias y bienvenido siempre